Bueno, hola a todos. En esta clase vamos a hablar sobre las diferencias entre las reglas angloamericanas de catalogación y las RDA. Ya hemos, eh, a lo largo de descripción documental 1 y 2, tratado de eh, hablar un poco de esas diferencias, especialmente en cuanto a su concepción. Si esta concepción de la catalogación universal que tenían las Anglo 2 o el registro de toda la información contra lo que postulan las RDA, que es un funcionamiento orientado mucho más al usuario, ¿sí? Vamos a ver que las reglas angloamericanas de catalogación fueron concebidas para otro tipo de descripción de la información y que las RDA buscan que esa concepción de alguna manera se modifique y quede un poco más actual, ¿sí? Es entonces que, por un lado, tenemos las reglas angloamericanas de catalogación, para explicar un poquito y entrar en contexto de qué es lo que hemos hecho durante esta cursada. Las reglas angloamericanas de catalogación nacen en un contexto, primero, no eran 100% anglosajonas, ahora lo son, es decir, en la última versión lo es. Así que no tendrían un contexto que abarque todo el territorio global. Tuvieron dos versiones que las hemos ido charlando también un poco acá, cuando vimos un poco la historia de la catalogación en descripción documental 1. Y de alguna manera nosotros tenemos las reglas angloamericanas de catalogación, las RDA, y hemos tratado de unificar o de dar, no tirarnos 100% para el lado de RDA a través de las políticas. Lo que hacen las políticas es tratar de darle un control al toma lo que ves de las RDA, ¿sí? Es decir, establecemos algunas pautas que nos hacen que podamos controlar un poco lo que tenemos, ¿sí? Entonces, esa es la fundamentación de las políticas. El primer principio que varía muy fuertemente entre las RDA y las reglas angloamericanas de catalogación es el principio de representación. ¿Qué me dice este principio? Que yo tengo que describir un recurso tal cual ese recurso se muestra en la fuente, es decir, en el objeto o recurso que yo estoy viendo. Entonces, en este caso vemos que si el número 15 en alguna parte de la fuente estuviera representado con números romanos, yo debería representarlo de la misma manera. Fíjense las diferencias entre las reglas catalográficas angloamericanas, donde hay una traducción de por medios entre ese número 15 de romano a número real, y la RDA, que sigue conservando la numeración de esa manera. ¿Por qué también ha sucedido esto? Pensemos un poco en esto, en que las reglas angloamericanas de catalogación estaban orientadas a la catalogación por fichas. En una ficha a mí debía entrarme toda la información descriptiva de una obra, ¿sí? Es entonces que comienzan a existir abreviaturas, traducciones que hacen de alguna manera que esa información se pueda reducir, simplificar y traducir para que pueda ingresar en una ficha catalográfica, ¿sí? Al yo tener ahora un catálogo que me permite que la información no tenga un límite de caracteres, ¿sí? Es decir, estoy trabajando con un sistema informático, esto empieza a variar, ¿sí? Acá está un poco lo que les decía de esta variante de números arábigos y reales, ¿sí? En este caso tal vez no se ve del todo, pero fíjense que para representar el 50 o un número más alto en números romanos, yo necesitaría más espacio que si los convierto a números arábigos o reales. Otro cambio importante es la designación general de material, que lo que hacía es que las reglas angloamericanas de catalogación estuvieran estructuradas por tipo de material. Así es básicamente la estructura de las reglas angloamericanas de catalogación. Está diagramadas por áreas de una ficha y por tipología de material. Es aquí que las RDA comienzan a incorporar no solo el campo 336, 337 y 338 de tipo de medio, contenido y soporte que hemos visto, sino esa concepción de obra, expresión, manifestación e ítem a través del modelo entidad-relación, que eso lo que hace es extrapolar la tipología de material. No importa con qué material me encuentre, que yo voy a poder describirlo con las RDA. Vamos ahora a ver un poquito las reglas angloamericanas de catalogación para que entiendan qué era la designación específica y general de material y puedan ver dónde está fuertemente presente esto. No es que las RDA no hablen de la tipología de material, porque en algunos casos
tienen que dar ejemplos con tipologías específicas de material, pero su estructura básicamente no está basada en esto. Fíjense acá en la designación general de material de una de las partes de las Anglo, que después les invito a que vean, que dice que, por ejemplo, si yo tengo un material cartográfico como un mapa, lo tengo que describir como globo, mapa, ¿sí? Es decir, se inventa un nuevo formato material o soporte y ya la regla me queda acotada, ¿sí? Es decir, tal vez lo tenga que adaptar a un material que no sea 100% el mismo que estoy tratando de describir. Tengo que forzar esa descripción. El otro cambio es la abolición de la regla de los 3 autores. En las reglas angloamericanas de catalogación, cuando tenían más de 3 autores, la obra ingresaba por título, es decir, por el 130A. Y todo el resto de los autores se condensaban en el 700A. Eso cambia porque se le da presencia e importancia. Si hay autores, tienen que figurar como puntos de acceso además y como punto de acceso principal. Entonces en RDA ese cambio también se da y el primer autor se consigna en el 100A y el resto en el 700A. Otro cambio son las abreviaturas. Fíjense que acá tenemos un ejemplo claro entre RDA y Anglo 2, donde todo está como P, IL, CM. Y ustedes imaginen a un usuario tratando de un poco traducir qué son todas esas abreviaturas. Bueno, eso también RDA lo modifica, eliminando las abreviaturas o reemplazando en la realidad con la palabra completa, porque bien, en un catálogo electrónico esto no tendría ningún sentido. También el uso de corchetes, y acá hago un paréntesis, se debe evitar el uso de corchetes. En realidad nosotros acá ya empezamos con este híbrido que yo les decía, que a través de las políticas marcamos ciertas tendencias que están entre una regla y la otra. Los corchetes se utilizan cuando un dato es erróneo, o cuando un dato no existe, o cuando yo creo que ese dato puede ser de alguna manera. Es decir, cuando yo pongo corchetes significa que el dato fue de alguna manera realizado o obtenido por el catalogador y no está presente en la obra, ¿sí? En el recurso que estoy describiendo, ¿sí? Es un comentario un poco del catalogador. Para eso seguimos utilizando los corchetes. Fíjense que en las políticas a veces los usamos, ¿sí? Entonces, en la RDA, sin aplicar ningún tipo de políticas, los corchetes no están presentes. Los invito a que recorran las reglas angloamericanas de catalogación. Estos fueron brevemente algunas de las diferencias. Tienen bibliografía para recorrer e interiorizarse más sobre las diferencias entre una regla y la otra. Así que les dejamos todo ese material disponible.